¿Qué es la creación? ¿Cuál es el origen de toda existencia, desde la más diminuta célula hasta el cerebro más complejo? ¿Hubo siquiera un principio y hay un final de todo esto? ¿Qué es la creación? Para indagar en algo totalmente desconocido, no preconcebido, y no quedarse atrapado en ninguna ilusión romántica o sentimental, debe haber una cualidad del cerebro que esté completamente libre de todo su condicionamiento, de toda su programación, de toda clase de influencia y por consiguiente que sea altamente sensible y tremendamente activo. ¿Es eso posible? ¿Es posible tener una mente, un cerebro extraordinariamente vivo, que no esté atrapado en ninguna clase de rutina, que no sea mecánico? Poseemos un cerebro en el que no hay temor, ni interés propio, ni actividad egocéntrica. De otro modo está viviendo todo el tiempo en su propia sombra, en su propio ambiente tribal, ilimitado, como un animal atado a una estaca. Un cerebro debe tener espacio. El espacio no es solo una distancia entre aquí y allí. El espacio implica carecer de centro. Si usted tiene un centro y se desplaza de él hacia la periferia, por muy distante que esté, eso sigue siendo limitado. De manera que espacio significa total ausencia de centro y de periferia, de límites. Poseemos un cerebro que no pertenece, que no está apegado a nada, a la experiencia, conclusiones, esperanzas e ideales, de manera que está real y completamente libre. Si usted está cargado, no puede caminar muy lejos. Si el cerebro es vasto, vulgar, egocéntrico, no puede tener inmenso espacio. Y el espacio significa vacuidad, palabra que uno emplea con muchísimo cuidado. Estamos tratando de averiguar si es posible vivir en este mundo sin ningún temor, sin conflicto alguno, con un tremendo sentido de compasión, lo cual requiere mucha inteligencia. No puede haber compasión sin inteligencia, y esa inteligencia no es la actividad del pensamiento. Uno no puede ser compasivo si está apegado a una ideología específica, a un estrecho tribalismo en particular, o a cualquier otro concepto religioso, porque esas cosas limitan. Y la compasión solo puede surgir, estar ahí, cuando hay un final del sufrimiento, que es el cese del movimiento egocéntrico. De modo que el espacio significa vacío, la nada. ¿Y por qué no hay ninguna cosa puesta ahí por el pensamiento? Ese espacio posee una energía tremenda. De manera que el cerebro debe poseer la cualidad de la libertad completa y del espacio. Es decir, uno debe ser nada. Todos somos algo, analistas, psicoterapeutas, doctores. Eso está bien, pero cuando somos terapeutas, biólogos o técnicos, esas mismas identificaciones limitan la integridad del cerebro. Solo cuando hay libertad y espacio podemos preguntar ¿qué es la meditación? Solo cuando uno ha sentado las bases del orden en la vida puede preguntar ¿qué es la verdadera meditación? No puede haber orden si hay temor. No puede haber orden si existe alguna clase de conflicto. Nuestra morada interior debe estar en completo orden, de manera que haya gran estabilidad, sin vacilaciones. En esa estabilidad hay gran fortaleza. Si la casa no está en orden, su meditación tiene muy poco significado. Usted puede inventar cualquier clase de ilusión, de iluminación, de disciplina diaria, pero seguirá siendo algo limitado e ilusorio, porque tiene su origen en el desorden. Todo esto es lógico, sensato, racional. No es algo que el que habla haya inventado para que usted lo acepte. ¿Puedo emplear los términos orden indisciplinado? A menos que haya orden que no sea disciplinado, la meditación se convierte en algo muy superficial y sin sentido. ¿Qué es orden? El pensamiento no puede crear orden psicológico porque el pensamiento mismo es desorden.
porque está basado en el conocimiento, el cual se cimenta en la experiencia. Todo conocimiento es limitado, por consiguiente el pensamiento también lo es. Y cuando trata de crear orden ocasiona desorden. El pensamiento ha creado desorden mediante el conflicto entre lo que es y lo que debería ser, lo real y lo teórico, pero solo existe lo real y no lo teórico. El pensamiento observa lo real desde un punto de vista limitado y consiguiente, su acción debe indefectiblemente crear desorden. ¿Vemos esto como una verdad, como una ley o solo como una idea? Suponga que soy codicioso, envidioso. Eso es lo que es, lo opuesto no existe. Pero el opuesto ha sido creado por los seres humanos, por el pensamiento, como un medio tanto de comprender como de evadirse de lo que es. Pero solo existe lo que es. Y cuando usted lo percibe sin su opuesto, entonces esa percepción misma produce orden. Nuestra morada debe estar en orden y este orden no puede ser producido por el pensamiento. El pensamiento crea su propia disciplina. Haga esto, no haga eso, siga esto, no siga eso. Sea tradicional, no lo sea. El pensamiento es la guía por medio de la cual uno confía en producir orden. Pero el pensamiento mismo es limitado y por consiguiente está condenado a crear desorden. Si sigo repitiendo que soy británico, francés, hindú o budista, ese espíritu tribal es muy limitado y causa gran estrago en el mundo. No vamos a la raíz del asunto para ponerle fin al tribalismo. Tratamos de crear mejores guerras. El orden solo puede sobrevenir cuando el pensamiento, que es necesario en ciertas áreas, no tenga cabida en el mundo psicológico. El mundo mismo está en orden cuando el pensamiento está ausente. Es necesario tener un cerebro que esté absolutamente quieto. El cerebro tiene su propio ritmo, está interminablemente activo, parloteando de tema en tema, de un pensamiento a otro, de una asociación a otra, de un estado a otro. Está constantemente ocupado. Generalmente uno no es consciente de ello, pero cuando se da cuenta de este movimiento sin ninguna elección, entonces ese mismo darse cuenta, esa misma atención le pone fin al parloteo. Por favor, hágalo y verá lo simple que es todo esto. El cerebro debe ser libre, debe tener espacio y silencio psicológicos. Usted y yo estamos hablando el uno con el otro. El pensamiento está siendo empleado porque estamos hablando un idioma. Pero para hablar desde el silencio uno debe estar libre de la palabra. Entonces el cerebro está absolutamente quieto, aunque tenga su propio ritmo. Entonces, ¿qué es la creación? ¿Cuál es el principio de todo esto? Estamos indagando en el origen de toda vida, no solo de la nuestra, sino la de todo ser viviente. Las ballenas en las profundidades, los delfines, los alevines, las diminutas células, la inmensa naturaleza, la belleza de un tigre. ¿Cuál es el origen de todo esto, desde la más minúscula célula hasta el más complejo ser humano con todas sus invenciones, ilusiones, supersticiones, rencillas, guerras, arrogancia, vulgaridad, tremendas aspiraciones y grandes depresiones? Ahora bien, la meditación es descubrir esto. No es que lo descubra usted, en ese silencio, en esa quietud, en esa tranquilidad absoluta. Hay un principio, y si lo hay, debe haber un fin. Lo que tiene una causa debe terminar. Donde quiera que haya una causa debe haber un final. Esa es una ley, eso es natural. Por consiguiente, ¿existe acaso una causalidad de toda la creación del hombre, de toda su forma de vida? ¿Existe un origen de todo esto? ¿Cómo vamos a averiguarlo? ¿Qué es la creación? No la del pintor, del poeta o del hombre que hace algo en mármol. Todas esas son cosas manifiestas. ¿Hay algo que no se manifieste? ¿Existe algo que, porque no se manifiesta, no tiene principio ni fin? Lo que se manifiesta tiene un principio y un fin. Nosotros somos manifestaciones. No de algo divino, somos el resultado de miles de años de la llamada evolución.
de crecimiento y desarrollo, y nosotros también llegamos a nuestro fin. Lo que se manifiesta siempre puede ser destruido, pero lo que no se manifiesta no tiene tiempo. Estamos preguntando si hay algo más allá de todo tiempo. Esto ha sido la investigación de filósofos, científicos y personas religiosas. Descubrir lo que está más allá de la medida del hombre, más allá del tiempo. Porque si uno lo descubre o si lo ve, eso es inmortalidad. Eso trasciende a la muerte. El hombre lo ha buscado de diversas maneras, en distintas partes del mundo, o a través de diferentes creencias, porque cuando uno descubre o se da cuenta de eso, entonces la vida no tiene principio ni fin. Está más allá de todos los conceptos, de toda esperanza. Es algo inmenso. Ahora, volviendo de nuevo a la Tierra. Nunca consideramos la vida, nuestra propia vida, como un tremendo movimiento con una gran profundidad e inmensidad. Hemos reducido nuestra vida a un asunto de lo más nimio, cuando la vida es realmente lo más sagrado que existe. Matar a alguien o enojarse, ser violento con alguien es el horror más irreligioso. Nunca vemos el mundo en su totalidad porque estamos tan fragmentados, tan terriblemente limitados, somos tan mezquinos. Nunca tenemos el sentimiento de la totalidad en el que las cosas del mar, las de la tierra, la naturaleza, el cielo, el universo forman parte de nosotros. No algo imaginado. Usted puede perderse en alguna clase de fantasía e imaginarse que es el universo y entonces se vuelve loco. Pero desmantele este pequeño interés egocéntrico. No tolere eso para nada y a partir de ahí puede moverse infinitamente. Y esto es la meditación. No sentarse con las piernas cruzadas, pararse sobre la cabeza o lo que sea que uno haga, sino tener el sentimiento de la totalidad y la unidad completas de la vida. Y eso solo puede surgir cuando hay amor y compasión. Una de nuestras dificultades es que hemos asociado el amor con el placer, con el sexo, y para la mayoría de nosotros el amor también significa celos, ansiedad, posesividad, apego. Eso es a lo que llamamos amor. ¿Es el amor apego, placer, deseo? ¿Es el amor lo opuesto del odio? Si lo es, entonces no es amor. Todos los opuestos contienen sus propios opuestos. Cuando trato de hacerme valiente, esa valentía nace del temor. El amor no tiene opuestos. El amor no puede existir donde haya celos, ambición y agresividad. Y donde existe la cualidad del amor, de eso surge la compasión. Donde existe esa compasión hay inteligencia. Pero no la inteligencia del interés propio, del pensamiento, de mucho saber. La compasión no tiene nada que ver con el conocimiento. Solo con la compasión existe esa inteligencia que le proporciona al ser humano seguridad, estabilidad y una inmensa sensación de fortaleza. Vivir sin la acción de la voluntad. La meditación no es algo que usted haga. La meditación es un movimiento de penetración en toda la cuestión de nuestro vivir. Cómo vivimos, cómo nos comportamos, si tenemos miedos, ansiedades, aflicciones. Si estamos perpetuamente buscando placer, si hemos creado imágenes de nosotros mismos y de los demás. Todo eso forma parte de nuestra vida y al comprender esa vida y las diversas cuestiones que conlleva, liberándonos efectivamente de ellas, indagamos en lo que es la meditación. Debemos poner orden completo en nuestra casa. Nuestra casa es nuestro yo. Ese orden no se establece según una pauta, sino cuando existe la comprensión total de lo que son el desorden y la confusión. ¿Por qué estamos en contradicción en nosotros mismos?
¿Por qué existe esta constante pugna entre opuestos y demás? La acción misma de colocar las cosas en su justo lugar es el principio de la meditación. Si no hemos hecho eso, no teórica, sino realmente, en la vida diaria, en cada momento de nuestras vidas, entonces la meditación se convierte en otra forma de ilusión, de plegaria, de querer algo. ¿Cuál es el movimiento de la meditación? Debemos comprender la importancia de los sentidos. La mayoría de nosotros reaccionamos o actuamos según los apremios, demandas o insistencia de nuestros sentidos. Estos nunca actúan como una totalidad, nunca funcionan, operan holísticamente como un todo. Si se observa a sí mismo y vigila sus sentidos, verá que uno u otro se vuelve dominante. Interviene en mayor medida en nuestro diario vivir, de modo que siempre hay desequilibrio en nuestros sentidos. Lo que estamos viendo ahora es parte de la meditación. ¿Es posible que los sentidos funcionen como una totalidad? ¿Puede usted observar el movimiento del mar, las claras y eternamente inquietas aguas? ¿Observarlas completamente con todos sus sentidos? ¿U observar, mirar un árbol, una persona, un pájaro en vuelo, una extensión de agua, el sol poniente o la luna que se levanta, con todos sus sentidos plenamente despiertos? Si lo hace, entonces descubrirá por sí mismo, no por mí, que no hay centro alguno desde el que se mueven los sentidos. ¿Está haciendo esto conforme hablamos? Mire a su chica, a su marido, a su esposa o al árbol con todos los sentidos sumamente activos. Entonces en eso no hay limitación. Hágalo y lo descubrirá por sí mismo. La mayoría de nosotros funcionamos con sentidos parciales o específicos. Nunca nos movemos o vivimos con todos nuestros sentidos plenamente despiertos, florecientes. Darles a los sentidos su justo lugar no significa suprimirlos, controlarlos o huir de ellos. Esto es importante porque si uno quiere indagar muy a fondo en la meditación, a menos que se dé cuenta de los sentidos, estos crearán distintas formas de neurosis e ilusión y dominarán las emociones. Cuando los sentidos están plenamente despiertos, floreciendo, entonces el cuerpo se aquieta extraordinariamente. ¿Ha notado esto? La mayoría de nosotros forzamos nuestros cuerpos a sentarse tranquilos, a no agitarse nerviosamente, a no revolverse. Pero si todos los sentidos están funcionando sana y normalmente, con vitalidad, entonces el cuerpo se relaja y se vuelve sumamente quieto. Hágalo. ¿Es posible llevar una vida diaria, no solo de vez en cuando, sin ninguna clase de control? Eso no significa una actividad permisiva, hacer lo que a uno le plazca, rechazar la tradición. Por favor, consideren seriamente si es posible vivir sin ninguna forma de control, porque cuando hay control existe la acción de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Haré esto, no debo hacer eso. ¿No es la voluntad la esencia del deseo? Por favor, mírelo, no lo acepte ni lo rechace, investíguelo. Estamos preguntando si es posible llevar una vida en la que no haya ni asomo de control, de operación de la voluntad. La voluntad es el movimiento mismo del deseo, de la percepción, del contacto y la sensación surge en el deseo y el pensamiento con su imagen. ¿Es posible vivir sin la acción de la voluntad? La mayoría de nosotros lleva una vida de restricción, control, represión y fuga. Pero cuando usted dice, debo controlarme, debo controlar mi ira, mis celos, mi pereza, mi indolencia, ¿quién es el controlador?
¿Es el controlador distinto de aquello que controla o son ambos lo mismo? El controlador es lo controlado. El controlador es la esencia del deseo y trata de controlar sus actividades, sus pensamientos, sus deseos. Dándose cuenta de todo eso, puede uno llevar una vida que no sea promiscua, que no sea meramente hacer lo que uno quiera, sino una vida sin ninguna forma de control. Muy pocas personas han investigado esta cuestión. Yo me opongo a todo sistema, a cualquier forma de control, porque entonces la mente nunca es libre, siempre está sometiéndose a un patrón, ya sea este establecido por otro o por uno mismo. Entonces, ¿puede terminar el tiempo? Por favor, vea por qué esto es importante. Nuestros cerebros están condicionados por el tiempo. Nuestros cerebros son el resultado de más de 1.000.000 de años, de siglos y siglos inmemoriales de condicionamiento. El cerebro ha evolucionado, crecido, florecido, pero es un cerebro antiquísimo. Ha evolucionado a lo largo del tiempo y funciona en el tiempo. En el momento en que usted dice lo haré, está en el tiempo. Cuando dice debo hacer eso, también está en el tiempo. Todo lo que hacemos implica tiempo, y nuestros cerebros están condicionados no solo por el tiempo cronológico, sino también por el psicológico. El cerebro ha evolucionado a lo largo de miles de años y la idea, la pregunta misma de si puede ponerle fin al tiempo, es un proceso paralizante, es una conmoción para él. Parte de la meditación es averiguar por uno mismo si el tiempo puede detenerse. Usted no puede hacer esto diciendo, el tiempo debe detenerse. Eso no tiene ningún sentido. ¿Le es posible al cerebro darse cuenta de que no tiene futuro? Vivimos o bien en la esperanza o en la desesperación. Parte del tiempo es la naturaleza destructiva de la esperanza. Soy desdichado, infeliz, indeciso, espero ser feliz. O la fe, la invención de los sacerdotes de todo el mundo. Usted sufre, pero tenga fe en Dios y todo saldrá bien. La fe en algo implica tiempo. ¿Puede usted tolerar que psicológicamente no haya mañana? Parte de la meditación es descubrir que en lo psicológico no hay mañana. La esperanza de algo, el placer de su anticipación, están implicados en el tiempo. Lo que no quiere decir que usted descarte la esperanza. Significa que comprende el movimiento del tiempo. Si descarta la esperanza, entonces usted se vuelve amargado y dice, ¿por qué habría de vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y entonces comienza toda la estupidez de la depresión y la agonía de vivir sin nada en el futuro. Estamos preguntando si el pensamiento, como tiempo, puede detenerse. El pensamiento es importante en su debido lugar, pero psicológicamente no tiene ninguna importancia. El pensamiento nace, es la reacción de la memoria. La memoria es experiencia en forma de conocimiento almacenado en las células cerebrales. Usted puede observar su propio cerebro, no tiene que convertirse en especialista. Las células cerebrales retienen la memoria, es un proceso material. No hay nada sagrado ni sacrosanto en ello. El pensamiento ha creado todo lo que hemos hecho. Viajar a la luna y plantar una ridícula bandera allí arriba. Descender a las profundidades del mar y vivir allí. Toda la complicada tecnología y su maquinaria. El pensamiento ha sido responsable de todo esto. El pensamiento también ha sido el causante de todas las guerras. Es tan obvio que ni siquiera tiene que cuestionarlo. Sus pensamientos han dividido el mundo en Gran Bretaña, Francia, Rusia y demás. Y el pensamiento ha creado la estructura psicológica del yo. Ese yo no es algo sagrado divino. No es más que el pensamiento generando las ansiedades, los temores, los placeres, las penas, los dolores, los apegos,
el miedo a la muerte. Ha constituido el yo, el cual es la conciencia. La conciencia es lo que contiene. Su conciencia es lo que usted es, sus ansiedades, temores, luchas, estados de ánimo, desesperaciones, placeres y demás. Es muy simple, y eso es el resultado del tiempo. Ayer fui psicológicamente lastimado. Usted me dijo algo brutal que me ha herido y eso forma parte de mi conciencia. De modo que la conciencia es el resultado del tiempo. Cuando preguntamos si el tiempo puede terminar, esto supone el vaciado total del contenido de esta conciencia. Si usted puede hacerlo o no es otra cuestión, pero eso es lo que implica. Estamos investigando el tiempo y las capas inamovibles de la conciencia. La sensación, el deseo, toda su estructura, para ver si esa conciencia, que es el resultado del tiempo, puede vaciarse a sí misma por completo de modo que psicológicamente el tiempo termine. Usted se da cuenta de su conciencia. ¿No es cierto? Usted sabe lo que es, si lo ha investigado lo suficiente. Si lo ha examinado, usted ve que toda la tribulación, toda la lucha, la aflicción y la incertidumbre forman parte de usted, de su conciencia. Sus ambiciones, su codicia, su agresividad, su ira, su amargura, todas ellas forman parte de su conciencia, lo cual es la acumulación desde hace 1000 ayeres hasta hoy. Y estamos preguntando si esa conciencia, que es el resultado del tiempo, tanto psicológico como fisiológico, puede vaciarse de modo que el tiempo llegue a su fin. Vamos a averiguar si eso es posible. Si usted dice que no es posible, entonces ha cerrado la puerta. Y si dice que es posible, también la ha cerrado. Pero si dice, vamos a investigarlo, entonces está abierto a ello. Está ansioso por descubrir. Si usted es lo suficientemente serio como para examinarlo, ahora la cuestión es si es posible vaciar por completo todo el contenido de nuestros egos, de nuestras conciencias, de esta conciencia que ha sido compuesta a lo largo del tiempo. ¿No es posible ponerle fin a uno de los contenidos de su conciencia, a sus dolencias o heridas psicológicas? La mayoría de nosotros hemos sido lastimados psicológicamente desde la infancia. Eso forma parte de su conciencia. ¿Puede usted ponerle fin por completo a esa herida, erradicarla totalmente sin que deje rastro? Puede, ¿verdad? Si le presta atención a la herida, entonces sabe qué la ha causado. Lo que ha sido lastimado es la imagen que usted tiene de sí mismo. Usted puede ponerle fin a esa imagen, que es herida, si indaga en ello muy a fondo. O si está apegado a alguien, a su esposa, a su marido, a una creencia, a un país, a una secta, a un grupo de personas, a Jesús. No puede usted ponerle fin por completo y de forma lógica, sensata y racional. Porque, si se da cuenta, el apego implica celos, ansiedad, temor y dolor. Y al tener dolor usted se apega cada vez más. Ver la naturaleza del apego es el florecer de la inteligencia. Esa inteligencia ve lo estúpido que es estar apegado y se acabó. Así que investíguelo. Usted tiene un hábito psicológico en particular. Pongamos por caso que siempre está pensando en cierta dirección. Eso es parte de su conciencia. ¿Puede usted alejarse de ese surco, de esa rutina? Por supuesto que puede. Es posible vaciar el contenido por completo. Ahora bien, si lo hace tomando las cosas una por una, sus apegos, sus heridas, sus ansiedades y demás, eso llevará un tiempo infinito. De modo que, una vez más, estamos atrapados en el tiempo. Puede vaciarse instantáneamente sin recurrir al tiempo en su totalidad, no por partes. Cuando lo hace por partes, usted todavía está implicado en el tiempo. Si realmente ve la verdad de esto, entonces naturalmente usted no lo hará de forma parcial. La conciencia no es mía. No es mi conciencia particular, es la conciencia universal.
Mi conciencia es como la suya o la de cualquiera. Los dos sufrimos, los dos pasamos por agonías y demás. Puede que haya unos cuantos que hayan florecido, que se hayan salido de ello e ido más allá, pero eso es irrelevante. Se puede observar eso en su totalidad, íntegramente, y en la observación misma de esa totalidad, percibir su final. Puede observar su herida, ansiedad o culpa totalmente. Suponga que me siento culpable. Puedo mirar esa culpa, ver cómo surgió y cuál fue la razón de la misma. Ver cómo me aterra que haya más de lo mismo. Ver la estructura completa de la culpa y observarla íntegramente. Por supuesto que puedo, pero solo la puedo observar totalmente cuando me doy cuenta de la naturaleza de estar lastimado. Puedo darme cuenta de ello si no hay dirección ni motivo implicado en ese darse cuenta. Lo examinaré más a fondo. Supongamos que estoy apegado a algo o a alguien. ¿Acaso no puedo observar las consecuencias del apego, lo que implica, cómo surgió? ¿No puedo observar la totalidad de su naturaleza de forma instantánea? Estoy apegado porque me siento solo, quiero consuelo. Quiero depender de alguien porque no puedo valerme por mí mismo. Necesito compañía, que alguien me diga, chico, lo estás haciendo muy bien. Necesito que alguien me tome de la mano, estoy deprimido y ansioso. Por eso dependo de alguien, de esa dependencia surge el apego, y de ese apego surgen el temor, los celos y la ansiedad. ¿No puedo observar la totalidad de su naturaleza de forma instantánea? Claro que puedo, si me doy cuenta, si estoy profundamente interesado en descubrirlo. Estamos diciendo que, en vez de hacerlo por partes, es posible ver la totalidad de la naturaleza, estructura y movimiento de la conciencia con todo su contenido. El contenido constituye la conciencia y es posible verlo íntegramente. Y cuando lo vemos en su totalidad se desintegra. Tener una percepción directa, insight, de la totalidad de la naturaleza de la conciencia, supone carecer de motivo, de recuerdo. Simplemente tener la percepción instantánea de la naturaleza de la conciencia. Y esa percepción misma disuelve el problema. Todo nuestro desarrollo tecnológico se basa en la medida. Si no tuviéramos medida, no podría haber avance tecnológico. El conocimiento es movimiento dentro de la medida. Sé, sabré. Es todo medida. Y ésta se ha traspasado al campo psicológico. Si se observa a sí mismo puede ver muy fácilmente cómo funciona. Siempre estamos comparando psicológicamente. Ahora bien, ¿puede usted ponerle fin a la comparación, lo cual también es el fin del tiempo? Medida significa compararse con alguien y querer ser o no ser así. Los procesos positivo y negativo de la comparación forman parte de la medida. Se puede llevar una vida diaria sin ninguna clase de comparación. Se comparan dos telas, un color de pana con otro, pero psicológica interiormente. Puede usted liberarse por completo de la comparación, lo que significa librarse de la medida. La medida es el movimiento del pensamiento. Por consiguiente, ¿puede terminar el pensamiento? La mayoría de nosotros intenta detener el pensamiento, lo cual es imposible. Puede que durante un segundo diga, he dejado de pensar, pero eso es forzado, impuesto. Es una manera de decir, he medido un segundo en el que no estaba pensando. Todos aquellos que indagaron profundamente en esta cuestión han preguntado si el pensamiento puede llegar a su fin. El pensamiento nace de lo conocido. El conocimiento es lo conocido, que es el pasado. ¿Puede el pensamiento terminar? ¿Puede haber una liberación de lo conocido? Siempre estamos funcionando desde lo conocido, y nos hemos vuelto extraordinariamente capaces e imitativos comparando.
Tenemos un empeño constante de llegar a ser algo, por lo tanto, ¿puede el pensamiento llegar a su fin? Hemos hablado de medida, de control, de la importancia de los sentidos, de su justo lugar. Todo esto forma parte de la meditación. El cerebro, que tiene millones de años, que está tan fuertemente condicionado, tan lleno de todo lo que el hombre ha acumulado a lo largo de los siglos, que está actuando mecánicamente todo el tiempo. ¿Puede ese cerebro liberarse de lo conocido y jamás envejecer físicamente? ¿No se pregunta a veces si este cerebro puede perder su carga, ser libre y no deteriorarse nunca? Eso significa nunca registrar nada psicológicamente, nunca grabar la adulación, el insulto, las imposiciones, las presiones, sino mantener la cinta completamente nueva. Entonces es joven. La inocencia implica un cerebro que nunca ha sido herido. La inocencia no conoce la aflicción, el conflicto, la pena, el dolor. Cuando todas esas cosas son registradas en el cerebro, este es siempre limitado y viejo a medida que se hace físicamente mayor. Mientras que si no hay grabación psicológica alguna, entonces el cerebro se vuelve extraordinariamente calmo y nuevo. Esto no es una esperanza ni un premio. O bien lo hace y lo descubre, o simplemente acepta las palabras y dice, qué maravilloso debe ser eso. Ojalá pudiera experimentarlo. A causa de la percepción instantánea, las células cerebrales experimentan un cambio. Ya no se aferran a los recuerdos. El cerebro ya no es la morada de la inmensa y acumulada antigüedad. Entonces, además, debemos hacer la pregunta, ¿hay algo sagrado en la vida? ¿Existe algo que sea sagrado, que no esté tocado por el pensamiento? Hemos puesto lo que llamamos sacrosanto, sagrado, en forma de símbolos en las iglesias, la Virgen María, Cristo en la cruz. En la India tienen sus imágenes particulares, como también las tienen los países budistas, y esas cosas se han vuelto sagradas. El nombre, la esfinge, la imagen, el símbolo. Pero, ¿hay algo sagrado en la vida? Sagrado es lo que es inmortal, intemporal, de eternidad en eternidad, lo que no tiene principio ni fin. Usted no puede descubrirlo, nadie puede. Puede que venga cuando usted haya descartado todas las cosas que el pensamiento ha convertido en sagradas. Cuando las iglesias, con sus cuadros, música, creencias y rituales, dogmas, sean comprendidas y descartadas por completo. Cuando no haya sacerdote, gurú o seguidor alguno, entonces, en esa tremenda cualidad de silencio, puede que se presente algo que no está tocado por el pensamiento, porque el pensamiento no crea ese silencio. Uno tiene que examinar toda la naturaleza del silencio. Hay silencio entre dos ruidos, entre dos pensamientos, entre dos notas musicales. Hay silencio después del ruido. Hay silencio cuando el pensamiento dice, debo estar callado, y crea un silencio artificial, creyendo que es real. Hay silencio cuando usted se sienta tranquilamente y fuerza su mente a estar callada. Todos esos son silencios artificiales, no son el silencio real, profundo, no cultivado ni premeditado. El silencio solo puede surgir psicológicamente cuando no hay grabación alguna. Entonces la mente, el cerebro mismo, está absolutamente sin movimiento. En esa gran profundidad de silencio que no es inducido, cultivado o practicado, puede que surja esa extraordinaria sensación de algo inconmensurable, innominable. Todo el movimiento, desde el principio hasta el final de esta charla, forma parte de la meditación.